El mar es muchas cosas, ¿no? El mar es la estética del mar, el mar es... Los que vivimos al lado del mar necesitamos ver el mar, ¿no? Es una cosa, vemos el mar y hay cosas que nos ocurren que no sabemos qué son. Y además, estoy muy contento en que haya cosas que me ocurran que no sepa qué son. Me parece que tenemos que cultivarlas, ¿no? Porque está el misterio, está la poesía, está el más allá, está el viaje, ¿no? Los viajes han existido siempre. Los viajes han existido siempre. Y cuando se han negado los viajes, se ha descubierto posteriormente el error tan grande. La vocación de navegar siempre ha estado innata en el ser humano. Es decir, además, no ya solamente la navegación, sino la exploración, conocer nuevas tierras, qué hay más allá, qué hay detrás de esa montaña, qué hay detrás de ese bosque. Y creo que evidentemente si el mar está familiarizado con él, pues es un impulso que muy pronto adquiere formas que van a desarrollarse en una tecnología, ¿no? Hace 3000 años, en el otro extremo del Mediterráneo, dos pueblos decidieron lanzarse a dominar el mar. Griegos y fenicios abrieron rutas por todas las costas y hasta el extremo occidental. Allí, fruto del encuentro con los habitantes de aquel país lejano, envuelto en mitos, iba a surgir un mundo nuevo: Tarsis, Tarshish o Tartessos. Las fuerzas de la naturaleza han motivado en muchas ocasiones los grandes movimientos de la humanidad. Volcanes, terremotos y tsunamis han borrado culturas y también han ayudado a crear otras nuevas. Gracias a estos desafíos, se han alcanzado lugares nunca imaginados. En todas las orillas del Mediterráneo, las ciudades se han forjado a través del tiempo y muchas mezclas. Málaga luce orgullosa un pasado fenicio que la arqueología ha ido desentrañando bajo su época romana. La Malaca fenicia surgió de la unión de la población indígena con quienes llegaron del otro lado del mar. La fusión de Oriente y Occidente dio lugar sobre esta tierra a una nueva y sorprendente cultura. Yo llegué a estudiar la protohistoria porque me parece un periodo fascinante. Es decir, un periodo donde, digamos, las interacciones a nivel del Mediterráneo hacen que se vayan formando los distintos núcleos culturales que luego van a ser unificados de una manera muy intensa por Roma. Es tal la variedad que hay en todo ese ámbito cultural en el mundo euromediterráneo que nunca tienes tiempo de aburrirte. Los griegos en este sentido representan la enorme curiosidad de hacer mapas, de otras cosas, pero también los fenicios también hay, y los egipcios, quiero decir, hay un intento de saber, ¿no? Y la navegación es el intento de saber en un lugar infinito, ¿no? El mar puede parecer un medio hostil, es un medio donde hay que respetarlo, pero si tú sabes dominar la técnica de poder utilizarlo, genera
también una autoconfianza, ¿no? De poder hacer y de llegar más lejos todavía y poder arribar a sitios desconocidos, pero claro, que albergan unas riquezas maravillosas o un auténtico jardín, ¿no? Donde cuando se llega por primera vez, allí no hay nadie. Aquellos navegantes que llegaron a Málaga se encontraron que su bahía ya estaba habitada. Por eso eligieron para establecerse un islote en el delta del Guadalhorce. Bajo los sedimentos del río, aquel primer asentamiento fenicio espera, desde hace décadas, a salir del olvido. El objetivo es ir intentando identificar sectores que pudieron tener distintos usos, zonas económicas, zonas productivas, pensando en que vamos a tener la oportunidad de conocer, como en pocos sitios, cómo se organizaba un asentamiento fenicio arcaico, ¿no? Que es la posibilidad que nos ofrece, y si existen sectores de población de carácter residencial, artesanos, zonas de talleres, y quiénes son los que están viviendo en esos sectores, y el papel de los protagonistas de la historia, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Entonces, en principio, precisamente lo que sabemos es que lo intenso que fue el propio proceso de implantación fenicia, a lo largo del tiempo va suponiendo un cambio en el paisaje. Tuvo que tener unas características particularmente atractivas para que la diáspora fenicia apostase por el ámbito malagueño como uno de sus lugares de referencia en todo el Mediterráneo. Se espera que el Cerro del Villar aporte nuevas claves sobre el impulso colonizador fenicio. En particular, ¿qué motivó aquel desplazamiento masivo desde el otro extremo del mar conocido? Hay que entender varias cosas. Una de ellas, el Mediterráneo no es un mar tan difícil de navegar. Y aunque lo fuera, no sería un problema. Los seres humanos hemos navegado entero el Pacífico. Estos están navegando desde muy antes por el Atlántico. Están navegando y trayendo el estaño, que habiéndolo en otros lugares de Europa, pero el estaño atlántico se ve que llega. Y de la misma manera que llega el estaño atlántico al Mediterráneo para ese bronce, ese periodo del bronce, están llegando desde Oriente otras mercancías. Crear una ruta que llegara hasta el extremo occidente era fundamental, ¿no? Porque es un sitio que todavía era virgen, que se conocía por esa presencia micénica previa, ¿no? Que ya habría una riqueza evidente, sobre todo en metales, y por lo tanto crear esa vía era fundamental. El primero que la creara era el que se quedaba con ese mercado, ¿no? Los fenicios fueron los primeros porque eran también los navegantes más experimentados, ¿no? Porque ya sí, además tenemos testimonios literarios donde ya se habla evidentemente de esos viajes, ¿no? Desde Tiro, ¿no? Que sería la gran metrópoli protagonista de la expansión fenicia, hasta la península ibérica. Controlan perfectamente la navegación, controlan los vientos, las corrientes, saben en qué época del año pueden navegar y cuándo no, y esto se detecta en el registro arqueológico. Por eso digo que no hay nada improvisado en esa misión. La imagen que tenemos del pan mediterráneo y del Mare Nostrum es romana, pero los romanos realmente lo que hacen es adaptar toda esa red fenicia que existía y la red griega del mundo helenístico, que también estaba ya forjada, ¿no? Parece que en la parte norte hay una tendencia a que se sitúen los griegos y en la parte africana e ibera hay una tendencia a que se sitúen los fenicios, ¿no? Los navegantes siempre, finalmente, se entienden con facilidad, ¿no? ¿Tenían claro hasta dónde querían llegar? En su extremo menos conocido, el mar estaba poblado de leyendas. Al occidente, en el límite del fin del mundo, se había ubicado un reino mítico y varias ciudades perdidas. Quizá por eso aquella lejana tierra prometía muchos tesoros para quien consiguiera alcanzarla. Vivo a escasos kilómetros de los yacimientos fenicios, ¿sí?
esto es el otro lado de Málaga y estás enfrente del mar y no estás en una zona demasiado colonizada. Colonizada hace 2000 años, 2000 y pico años por los fenicios, que está bien, ¿no? Los fenicios siempre buscaban muchas cosas, porque eran fenicios, eran listos, ¿no? ¿Qué buscaban? Lo más fácil, camino al estrecho, ¿no? Son zonas que son, desde el punto de vista de navegación, fáciles de conectar con otros sitios, y también son zonas con ríos que permiten cultivo y ríos que permiten la conexión con el interior. Y te permiten, evidentemente, estar en mitad de todos los grandes procesos, grandes y pequeños procesos de intercambio por el mar, ¿no? O sea, son sitios perfectos. En uno de esos ríos de la costa oriental de Málaga, la arqueología ha encontrado otra fundación fenicia que luego fue romana. Aquí fue donde el historiador alemán Adolf Schulten ubicó una de sus míticas ciudades perdidas. Según él, los griegos habrían fundado Mainake en pleno territorio fenicio, lo que demostraría que no hubo rivalidad, sino colaboración entre ambas culturas. La idea de que griegos y fenicios tenían que llevarse mal, tener hostilidad, naturalmente no tiene sentido, ¿no? Y además, hay que decir que los griegos no necesitaban a nadie para llevarse mal, porque donde hay dos griegos de dos sitios distintos montarán una guerra, ¿no? Por decirlo en términos un poco exagerados, ¿no? Pero es todo muy mezclado. La navegación es un mundo abierto. Yo creo que hay una rivalidad entre griegos y fenicios, no hay zonas de exclusión comercial, todo lo contrario. El caso de Málaga se entiende muy bien, materiales fenicios en un contexto claramente de tradición cultural fenicia, donde hay una presencia griega, donde hay comerciantes griegos y donde hay una dinámica de alguna forma híbrida entre esas dos culturas mediterráneas. Los griegos todo lo helenizan, todo lo convierten en griego, en algo entendible por el lector griego. Es decir, sin embargo, Málaga es una ciudad fenicia, eso absolutamente no hay ninguna duda, pero hay una presencia griega muy potente. Pueden no haber ciudades griegas, ¿no? Como digo, y no haber muchos griegos circulando, pero los productos los están trayendo mercaderes fenicios. Lo que parece claro es que los fenicios no tienen cosas, parece, tan espectaculares como en determinado pueden tener los griegos, por ejemplo, en la plástica, ¿no? Eso no le genera a nadie ningún problema, ¿no? Los fenicios harán negocio con lo que tengan, y los indígenas también. Schulten paró aquí siguiendo el periplo de Colayos, un navegante griego de Masalia, la actual Marsella, cuyo relato recogieron Avieno y después Heródoto. La arqueología, sin embargo, aún no ha encontrado resto alguno de esa leyenda griega. Ciudad perdida o imaginada, Mainake sigue siendo un misterio. Y la pregunta, una vez que tenemos una ciudad perdida, pues con la ciudad perdida dices, ¿es Malaca? No, no es Malaca. ¿Dónde estaba? Cuando yo analicé esto hace tiempo, me parece que de estar en algún sitio debe estar cerca del mismo estrecho. En realidad, Schulten buscaba un hallazgo mayor al que asociar su nombre, un reino mítico. Pero para llegar a donde Colayos ubicó Tartesos, había que cruzar una frontera natural. Las columnas de Hércules, la tierra de los atlantes y adentrarse en el océano. Una palabra cuya sola mención despertaba pavor en cualquier navegante. Había una mitología del extremo occidente que debía atraer la atención y los sueños de gente que necesitara emigrar, ¿no? Para buscar una vida mejor, como ha ocurrido siempre. Imaginar espacios utópicos es parte de los componentes. Yo creo que en todas las culturas elaboradas que yo conozco hay un espacio, ¿no? Más allá, un espacio donde caben los sueños. Y eso, de alguna forma, también viene reflejado en mucha de la literatura clásica, en muchos de esos mitos que hablábamos al principio, que se concentran en el estrecho de Gibraltar, que son los famosos nostoi, ¿no? Los viajes, los recuerdos de navegantes, casi semidioses orientales que surcaron el propio Hércules, el estrecho de Gibraltar, el extremo occidente, y que volvieron con esos pingües beneficios, con oro, con plata, con estaño. En Grecia siempre utilizan la misma fórmula, ¿no? Es decir, hay que crear un nuevo mercado, en este caso en el extremo occidente.
Pero claro, los mercaderes griegos, a ver quién va al extremo occidente, ¿no? A ver quién se atreve a ir allí. Y además con unos mitos que se estaban creando como la Gorgona Medusa, los trabajos de Hércules, etcétera, ¿no? Ahí está lleno de monstruos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los griegos? Bueno, pues crean los mitos para acabar con esos monstruos, ¿no? Para acabar con la Gorgona, para acabar con Gerión, y dejar el camino expedito para que los comerciantes puedan llegar a ese extremo occidente, ¿no? Entonces es toda una simbología muy del océano, del final del mundo y a la vez un poco de la conquista cultural de áreas desconocidas. Al otro lado del estrecho, los fenicios no hallaron el Hades ni el fin del mundo, sino el alivio de una ensenada que, además de una aura mágica, sigue conservando vestigios de esos primeros encuentros. Bailo Claudia es heredera de prácticamente un siglo de investigaciones arqueológicas y claro, Bailo Claudia no es cualquier cosa, es una de las ciudades romanas mejor conservadas del occidente mediterráneo. Sabemos por las fuentes, por Estrabón, que además Bailo Claudia era el lugar donde se pasaba para atravesar el estrecho, teniendo en cuenta cómo era la navegación de la época. Pero Bailo Claudia tiene un pasado mucho más remoto que lo que es la propia fundación, digamos, o refundación sobre la costa. Y bueno, el estrecho, el Fretum Gaditanum, como se le llamaba, era realmente importante en relación también, por supuesto, a Cádiz y todas las ciudades del litoral gaditano, incluidas las gadeiras. Incluso se podría hasta decir que la colonización del interior partió de la propia Cádiz. En los últimos años se ha excavado el Oppidum de la Silla del Papa en la Sierra de la Plata, que está a 4 kilómetros, solamente 4 kilómetros al interior, donde hay niveles arqueológicos desde el siglo VIII a.C., con un componente indígena, pero también con materiales fenicios de Cádiz. Luego, Bailo Claudia es una heredera de un pasado muy vinculado con ese mundo tartésico, con ese mundo fenicio. Tanto Bonsor como Pierre Paris, hacia 1917, ya están reflexionando sobre ese papel prerromano del Oppidum de la Silla del Papa y de ese vínculo con el mundo fenicio, que por otro lado Bonsor conoce muy bien por los trabajos en el Valle del Guadalquivir. Lo primero que hay que decir realmente es que Jorge Bonsor fue un pionero de la arqueología en España desde que prácticamente llegó en 1881 a Carmona e inició una serie de investigaciones del entorno de la ciudad y en la propia ciudad. Bonsor es un magnífico arqueólogo, un magnífico documentalista sobre todo, y yo creo que uno de los elementos que podemos subrayar de su labor es precisamente el que dejó constancia escrita y sobre todo gráfica, tanto fotográfica como a través del dibujo, de todo lo que iba haciendo. Él decide colaborar con Adolf Schulten, que era un arqueólogo alemán que estaba trabajando en España, en la identificación de la ciudad de Tartesos, ¿no? Que era entonces pues un reto, digamos, de la investigación, la localización de esa supuesta ciudad que se decía estaba en la desembocadura del Guadalquivir, ¿no? A pesar de no encontrar, digamos, esa ciudad que mencionaban las fuentes, Bonsor siempre tuvo muy claro que existía un territorio tartésico que era el que él había explorado, cosa que evidentemente Schulten no hizo nunca. Schulten en realidad además no era un arqueólogo, era un filólogo, un historiador de la antigüedad que utilizó la arqueología muy puntualmente, es decir, la visión schulteniana no está sustentada en la arqueología. Encontrar Tartesos era para Schulten la oportunidad de situarse a la altura de pioneros como Evans o Schliemann. Descubrir esa gran civilización, el primer reino europeo, se convirtió en una obsesión en la que Schulten arrastraría a Bonsor y a muchos más. Fue increíble, ¿no? La potencia intelectual que tuvo la construcción del Tarteso de Schulten, que todo el mundo lo aceptó.
hay mucha gente especulando. Y Schulten es uno de los que especulan. Y precisamente también es una de las cosas que le condenan, ¿no? Schulten se mueve dentro de una dinámica de búsqueda de ese pasado mítico, de una arqueología eminentemente filológica, con algunos arqueólogos compatriotas, incluso rivales, que se están apoyando, por ejemplo, en los textos homéricos también para dotar de contenido. Y evidentemente el mito está ahí y no vamos a culpar a Schulten por buscar la Atlántida. El fracaso de las excavaciones no disuadió a Schulten de seguir buscando. Al contrario, con su dominio de las lenguas clásicas, hiló los textos de Avienno, Herodoto, Platón y la Biblia, y publicó en 1924 un libro que marcaría varias generaciones. En Tartessos también cabía la Atlántida. A ver, hay una mitología sobre Tartessos y la riqueza y la longevidad, entonces en ese sentido la prosperidad, que tiene más tirón en la antigüedad, el mundo arcaico, tiene más tirón que lo de Atlantis, que solo aparece en Platón y hasta donde sabemos nadie más, no era un mito popular. Cuando Tarteso no era nada, desde el punto de vista de los ecos de la Enciclopedia de los Saberes, asociarlo a la Atlántida le daba una entidad. Porque Schulten se entusiasma, ¿no? Se viene un poco arriba, entonces empieza a ser todo, ¿no? En la gran civilización urbana, la primera cultura europea, en no sé qué, y también pues la Atlántida, ¿no? y esto. Tiene mucho que ver con todas esas construcciones del periodo entre guerras, de los grandes, las utopías. El Tartessos soñado por Schulten tuvo un gran impacto en su época, convenciendo a historiadores, a filósofos como Ortega y Gasset y a otros investigadores que también soñaban con ciudades perdidas. Un caso singular es Helena Wishaw, una viuda inglesa instalada en un pueblo de Huelva, que fue también pionera en difundir el patrimonio. Helena significa muchísimo y fue durante mucho tiempo un personaje olvidado y quizás odiado. Sigue a otros investigadores como son Schulten y Bonsor, y ella el tema de coger el triángulo mágico Sevilla-Huelva-Cádiz y las tesis de Schulten y Bonsor del tema de Doñana y de las excavaciones en Doñana, ella lo palpa, lo vive y lo sigue. Lo que pasa es que ella, en vez de hablar de Doñana, ella habla de niebla, ¿no? Las ciclópeas murallas, las aguas del río Tinto, el tema del culto al sol, lo une todo y le da a entender de que aquí debía ser el centro neurálgico de Tarteso y la Atlántida, ¿no? Esa ensoñación eclipsó los logros de Helena Wishaw y también los de Schulten. Desde entonces, el mito de la Atlántida ha acompañado a Tartessos. Tal es su poder de seducción. Es curioso el poder de una licencia poética que revela nuestra necesidad de paraísos perdidos. La Atlántida será siempre revisitada, ¿no? Porque es parte de esos sueños de la utopía y del más allá, que yo creo que son intrínsecos al ser humano, ¿no? Claro, se puede utilizar de muchas maneras. Se puede utilizar para hacer imaginación, se puede utilizar para vender humos, ¿no? Mucha gente que bebe de esas teorías, que busca esas interpretaciones míticas, y yo creo que de alguna forma tiene que ver un poco también con ese mundo actual y con esa pérdida de la religiosidad, ¿no? Tenemos que buscar héroes, ahí está Marvel, tenemos que buscar mitos, ahí está la Atlántida, en un mundo en el que ya está todo desvirtualizado. El Cerro del Villar es muy único porque realmente es una extensión casi de 8 hectáreas donde hay yacimiento por todos lados, que no se ha construido encima, como pasa en la mayoría de lugares de la Costa del Sol y en general del Mediterráneo. O sea, es realmente casi milagroso que por una serie de circunstancias se haya preservado así y no se haya construido, ¿no? Tras décadas de espera,
Hay muchas expectativas puestas en la excavación del Cerro del Villar. Un yacimiento enorme que guarda, desde hace 3000 años, muchos secretos sobre el origen de la primera Málaga. Es fantástico porque la primera campaña, después de tantos años, sobre todo la misión principal era echarlo a andar otra vez, ¿no? Y había que preparar mucho, había que coordinar muchas cosas, mucha logística y luego abrir terreno, abrir nuevas catas. El caso de Málaga solo tiene parangón con algunos sitios en Cerdeña o en el ámbito del norte de África como Útica. El Cerro del Villar es una ciudad con todas sus letras, ¿no? En el sentido de tener calles que pueden tener hasta 5 metros de anchura. Nos encontramos, por ejemplo, tiendas que salen de las principales casas, que dan a la calle, donde se conservan hasta las pesas de plomo que eran o que se utilizaban para esas transacciones, para esos intercambios. Este primer tipo de asentamientos instalados en islas harían que ocupasen lo que se conoce como una zona liminal, una zona de frontera entre dos mundos. Pero entre dos mundos no solo físicos o geográficos, sino también dos mundos culturales. O sea, gente con tradiciones muy distintas. Por eso se establecen siempre, al principio, en sitios un tanto complicados. Por ejemplo, la isla del Cerro del Villar, o la isla de la Rebanadilla, la isla de Cádiz, zonas de donde están cerca, pero no están cerca. Y donde al mismo tiempo al poder local no le molestan. Es decir, no son unos extranjeros que se han establecido y vienen en plan hostil. No, es gente que trae cosas interesantes, gente que nos abre, digamos, la relación comercial con otras gentes, y entonces la élite autóctona acepta eso y le interesa. Bajo siglos de sedimentos van apareciendo estructuras de calles, casas y un pequeño puerto. Antes, en otro islote del delta, se ha excavado lo primero que aquellos fenicios construyeron: un santuario concebido para encuentros e intercambios con los indígenas. En un mundo donde no existe un Dios verdadero, al final se respeta al Dios de los demás. Entonces, el lugar donde se sellan los tratados comerciales y donde se guardan los tratados comerciales, los archivos, es en los santuarios. Entonces, no es de extrañar que el santuario sea la primera piedra de la estructura territorial colonial. Esa relación de lo mercantil con lo religioso, que ahora nos resulta tan extraña, sin embargo, era mucho más cotidiana, ¿no? No podemos olvidar que Jesús echó a los comerciantes del templo, por ejemplo, ¿no? O sea, eso lo que te está indicando es que precisamente era un lugar donde se estaban llevando a cabo relaciones de intercambio, porque precisamente la divinidad Melcar es una divinidad que representa también el intercambio y el comercio. Fenicios, griegos y romanos compartieron, curiosamente, un mismo dios, con las mismas virtudes y trabajos: alcanzar unas manzanas del jardín de las Hespérides o recoger el ganado del rey Gerión de Tartesos, padre de Argantonio. Los trabajos de Hércules hablaban de un mundo nuevo, donde se estaban fundando nuevas ciudades. Para los fenicios Melkart era un dios de las fundaciones y de las ciudades nuevas, ¿no? y de la navegación y de los astros. Y Heracles es también pues, un hijo de Zeus, tiene el aspecto como astral, ¿no? Que representa la colonización en cierto modo o la exploración, porque va absorbiendo y incluyendo cosas según los griegos en este caso van conociendo otros mundos y expandiéndose. En el relato de Colayos, el límite entre fenicios y griegos estaba por la actual provincia de Alicante. El río Segura, entonces llamado Tades,
desembocaba en un gran estuario salpicado de islotes, una especie de albufera que ocupaba toda la actual Vega. En uno de esos islotes, hoy apenas una colina entre pinos, aquellos pobladores fenicios establecieron su primera ciudad, Fonteta. Seguramente sería una ciudad donde habría pues una fuerte población fenicia. Lo que nosotros percibimos es que esos elementos que están llegando a la costa desde el siglo VIII de alguna forma están interaccionando en los poblados del interior. Son poblaciones fenicias, los grafitos son muy significativos, todos son fenicios, quiero decir que la gente que sabe escribir es fenicia, esa gente hablaría en fenicio y estaría dejando esas marcas para gente que sabría leer fenicio. Son pocas, pero son muy, muy claras. En el siglo VI, pues obviamente esa gente ya serían hijos de gente que habría nacido en esta zona, que se habrían seguramente mezclado con esos grupos locales y que al final, bueno, pues sería interesante hacer análisis de ADN. Uno de los resultados más significativos de las excavaciones del 2018 y 2019, pues es el hallazgo de esta estructura de carácter religioso situada al aire libre y que sigue pues, las tradiciones religiosas del ámbito fenicio, con un ancla utilizada, en este caso como representación de la divinidad, y hincada verticalmente, siguiendo, pues, como digo, tradiciones religiosas del ámbito oriental. Junto al ancla, una mesa, que puede ser un altar, y alrededor de ambos elementos pues, se halló una gran cantidad de huesos de animales y de cenizas que sugieren la existencia de sacrificios y ofrendas vinculadas a una divinidad que, dado el carácter del ancla, pues podemos caracterizar de tipo ligado a la navegación y a la marinería. Frente a los peligros del mar, los navegantes siempre se encomendaban a diosas como Isis y Astarte. A ellas les dedicaban templos en cada uno de los nuevos puertos, en los que se hacían ruegos antes de viajar y se agradecía el haber completado con éxito la travesía. La llegada de los fenicios fue observada en todo momento por la población indígena. Tierra adentro y a cierta altura estaban sus poblamientos, verdaderas ciudades protegidas del mar y conectadas con el interior, como llegó a serlo Peña Negra. Y esa es la Sierra de Crevillente. Y ahí está Peña Negra. No ocupa la zona más alta y en realidad desde la costa, digamos, es difícil de identificar. Cuando ya conoces el relieve, y supongo que en época antigua, que tendría las casas con digamos, los fuegos y demás, sería más fácil, ¿no? Pero en realidad es un poco una ciudad oculta, ¿no? Realmente hasta que no estás prácticamente encima no eres consciente de la entidad del asentamiento. El profesor González Prats, cuando empieza a excavar en Peña Negra en los años 70, él dice que cuando está excavando de repente aparece un rebaño de ovejas, en fin, que cubre el yacimiento. Entonces pregunta y le dice el pastor que vienen desde la zona de Cuenca. Cuando nosotros empezamos a excavar, lo que detectamos es, primero, ¿por qué Peña Negra ahí? Pues no está controlando la vía norte-sur, está controlando la vía que va desde la costa hacia el interior. Bueno, y después toda esa laguna interior, que es el Hondo,
que realmente es un espacio navegable, con lo cual, claro, es un puerto magnífico guardamar, porque sería dentro ya de esa gran laguna, y después las conexiones con los grupos se harían con barcos de poco calado, digamos, con lo cual Peñanegra realmente no estaría a 20 y tantos kilómetros de línea recta, sino estaría a menos de 5 kilómetros de ese espacio donde estarían llegando muchas veces las mercancías, ¿no? En realidad lo que tenemos es una red comercial donde bueno, pues los fenicios se apoyan en estas poblaciones, seguramente son aceptados en Peñanegra, es decir, el tener un barrio, eso implicaría seguramente pues una paga de tasas, bueno, podemos sospecharlo, tenemos huevos de avestruz, tenemos vasos de alabastro, que son elementos rituales y demás, y en Peñanegra tenemos 2 o 3 fragmentos, quiere decir que llega muy selecto. El paso de habitar cabañas circulares a construir viviendas de base rectangular muestra lo rápido que la influencia oriental caló en las comunidades locales. Lo positivo de esta integración no impide imaginar el shock que una cultura tan avanzada debió provocar en la indígena. Yo creo que eran suficientemente complejas esas comunidades, suficientemente avanzados para, no sé, para ser interlocutores con una cultura como la fenicia, que era urbana, era literata, digamos, tenía escritura, tenía literatura, yo creo, y venía de un mundo ya urbanizado, mucho más complejo del Próximo Oriente. El mundo oriental supone algo que las poblaciones de finales de la prehistoria del Mediterráneo occidental no podían ni imaginar, tanto en cuanto a capacidades tecnológicas como a una sociedad compleja, jerarquizada, con reyes que dominan la escritura. Eso es completamente novedoso. Al fin y al cabo no es pensar que los fenicios van a iluminar absolutamente todo, pero sí vienen con un conocimiento que heredan, como por ejemplo la metalurgia del hierro, el instrumental de hierro, que van a heredar de los hititas, que van a heredar de los asirios, y los fenicios lo que van a funcionar son como correas de transmisión de ese desarrollo técnico, tecnológico oriental y va a impactar en la península ibérica. Una pregunta recurrente es si hubo, antes de los fenicios, otros navegantes que alcanzaran estas costas. Se han encontrado huellas de esas visitas, incluso de influencia oriental previa, pero ¿llegó a darse un verdadero encuentro? Y sobre todo, ¿qué impacto tuvieron? Vamos a ver, nosotros hablamos de colonizaciones, hablamos de fenicios, hablamos de griegos, pero esto ya es hoy, esto ya es muy reciente, esto es ya historia. Quiero decir, estos son momentos de los que tenemos documentación histórica, pero antes ha habido y mucho. Y yo creo que eso que reflejan las fuentes de una forma quizá un poco a veces sesgada o parcial, lo que está reflejando, está subrayando, es que por supuesto hay una navegación anterior de Oriente a Occidente y que los fenicios en definitiva lo que hacen es sumarse, ¿no? Es probable que 1000 años después los fenicios estén utilizando no esas navegaciones, pero navegaciones anteriores. Yo lo veo muy razonable porque creo que existe esa transmisión, ¿no? Fragmentos cerámicos que nos hablan de un contactos previos hay. Ahora, ¿es suficiente para hablar de una precolonización? Porque para hablar de precolonización hay que hablar de un proyecto previo a la colonización. Es decir, estamos hablando de un proceso y de un proyecto. ¿O son contactos puntuales? Los contactos puntuales no cambian la historia, no cambian los grandes procesos coloniales. No cambió la historia Eric el Vikingo, cambió la historia de Colón. En un remoto lugar de la Sierra de Cádiz se guarda la prueba de esos periplos ancestrales. Unos trazos pintados sobre la roca de un abrigo próximo al estrecho de Gibraltar desafían todo lo que se daba por cierto de las primeras navegaciones. Cuando se descubre el abrigo en los años 70, inmediatamente los barcos pensaron que eran fenicios. Esa arquitectura naval tan compleja, con esos cascos, remos, velas, aparejos realmente sofisticados, pues inmediatamente se relacionaron con los fenicios, el pueblo navegante por excelencia. La Jalta es un lugar apartado donde la comunidad, como en otros sitios de abrigos de este tipo, va allí a realizar sus rituales, su interpretación del mundo y donde de alguna manera se pone en contacto con ese mundo de lo sobrenatural.
Las pinturas negras, como están hechas a partir de carbón, se pueden datar, tienen madera orgánica. Entonces hicimos una fecha de carbono 14 y allí el laboratorio nos dio fecha del 3800 a.C. Porque aunque no es el sitio más antiguo donde aparecen las representaciones de embarcaciones a vela, sí es el sitio más antiguo del ámbito euromediterráneo. Más antiguo incluso que Egipto. El éxito de la colonización fenicia se atribuye a su afán negociador, ajeno a conquistas militares. Pero este carácter pacífico, basado en un entendimiento mutuo que derivó en fusión, podría no corresponderse del todo con la realidad. El cabezo pequeño del estaño lo que refleja es una presencia de fenicios del estrecho de Málaga y donde a día de hoy no hemos detectado la presencia indígena. Es prácticamente una factoría comercial fenicia, dentro o inmersa dentro de una política claramente colonial. Tenemos una muralla de 4 metros de ancho por seguramente 5 o 6 metros de altura. Podemos ver fosos excavados en la roca, tallados a golpe de cincel, por supuesto cincel de hierro, que remiten a unas relaciones aparentemente nada pacíficas, donde se detecta la violencia, donde se detecta el miedo. Guardamar es un yacimiento que viene a, de alguna forma, subrayar el impacto colonial fenicio en la península ibérica. Viene a subrayar la violencia, viene a subrayar la coerción. Y en cambio en otros escenarios tenemos ejemplos completamente diferentes, mucho más, vamos a decir, llenos de buenismo y que se podrían leer desde esos postulados postcoloniales. Además de confirmar la existencia de episodios violentos en la colonización fenicia, este lugar acaba con el mito de una cultura ajena a la guerra. Aún así, la escasez de armas en sus enterramientos tartésicos sigue nutriendo la leyenda de un reino pacífico. Es tentador imaginar un país sin enemigos que jamás tuvo que luchar para imponer sus bondades. Yo no creo que sea una cultura pacífica, ¿no? En este sentido, porque no hay culturas pacíficas. Es decir, eso fue un invento que se inventó entre la Segunda Guerra Mundial con el tema de la reinvención de Creta, ¿no? Entonces se le aplicaba esto, Creta-Nosos, lo que se había inventado Evans y todo eso, ¿no? Yo no creo que se pueda hablar de una cultura. Lo que pasa es que sí que creo que no es una cultura guerrera, en el sentido de que hay culturas manifiestamente guerreras, ¿no? Los fenicios, dentro de su proyecto político, ellos prefieren no combatir. ¿Por qué razón? No, es que no combaten, no, por una razón eminentemente práctica. Ellos son muy pocos. Es decir, demográficamente no pueden movilizar un contingente importante de gente para combatir. Eso puede, en caso de un desastre militar, eso supone el fin de una ciudad. Lo que nos dice ese yacimiento a día de hoy es que no les interesa la conexión con los indígenas del entorno en ese yacimiento. Ese yacimiento es un punto costero más en un tránsito de metales desde el estrecho de Gibraltar, desde la Sierra Bermeja y los Llanos de la Plata del entorno de Málaga, pasando por todo lo que sería el Cabo de Gata, Mazarrón, por supuesto, donde también hay un punto fundamental de acopio de metales, y llegar a Guardamar. El siguiente punto sería Ibiza. Y lo fantástico es que la arqueología nos dice que la cerámica a mano de Sacaleta viene de Málaga y los metales también vienen de Málaga. Luego podemos prácticamente unir con una línea esa, lo digo, entre comillas, monopolio comercial ligado al metal desde la costa de Málaga, pasando por el Cabo de Gata, Murcia, Alicante, saltando hacia las islas del Mediterráneo a través de Ibiza. Antes había esta imagen de que un barco fenicio solo lleva productos fenicios a lugares fenicios o indígenas, ¿no? Hoy en día sabemos que un barco tiene carga. Lo importante es que tú vendes una carga, tienes un espacio para meter un sitio y ir a otro sitio y vender, y vas a buscar siempre hacer los negocios, ¿no? Son productos que tienen unas características muy particulares. Son productos que tienen un alto valor y poco peso. ¿Por qué? Porque hay que optimizar la carga. No se puede
el comercio, digamos, de grandes cargas, de grandes graneles, de eso es una cosa ya mucho más tardía. Se empiezan a incorporar nuevos productos que se elaboran en esos asentamientos, por ejemplo, las salazones de pescado, la propia producción de la vid, cultivos del entorno de los asentamientos, que se están envasando en los asentamientos fenicios. Lo que nos dice la arqueología, por ejemplo, la arqueología subacuática con los pecios, es que se trata de empresas bien regladas, con singladuras o con periplos muy bien definidos y con flotas que se organizan, flotas amplias. Cuando ahora se excava un barco fenicio, a los alumnos, a los estudiantes les suele sorprender lo pequeños que son, pero claro, siempre les tenemos que recordar que eso es un pequeño barco en el marco de una flota mucho más amplia. La arqueología es un trabajo lento que requiere mucha paciencia. A las excavaciones le siguen meses de laboratorio y mucho estudio. Estos equipos arqueológicos tienen por delante años de investigación hasta completar nuevas hipótesis sobre Tartesos y la colonización fenicia. Yo creo que había una sociedad con suficiente complejidad y para también tomar ventaja de esa interacción y desarrollar una cultura un poco diferente en ese momento, más mediterránea. Entonces, bueno, todavía se sabe bastante poco, pero a la vez se va sabiendo más. Nos queda mucho por conocer, pero sin duda pensamos que es el sitio ideal para aproximarnos al conocimiento de un asentamiento fenicio en el otro extremo del Mediterráneo. Se crea un asentamiento colonial que es distinto de la madre patria, distinto de los fenicios en Oriente, porque va a tener el añadido aportado por la propia gente que se está incorporando al asentamiento. Probablemente también la colonización fenicia generó un efecto llamada, porque el boom demográfico que se vive después, yo creo, a mi juicio, que no se puede explicar solo por la llegada de fenicios, ni tampoco solo por la población previa. Los fenicios ya, cuando llevan ya una serie de décadas ya establecidos aquí, se ha generado un ambiente diferente, un ambiente, digamos, de comunidad. Son un elemento más que está interactuando en la sociedad indígena. Después de ese primer impacto, lo que vamos a tener es sociedades mucho más enriquecidas, sociedades mucho más abiertas, mucho más permeables a la llegada de diferentes influjos y de diferentes gentes, y va a ser el gran florecimiento de la cultura urbana. Le dan naturaleza y una identidad propia, una identidad fenicio-occidental. En arqueología, siempre que se trabaja en el campo, se genera mucha información, mucho material arqueológico, y eso te obliga a que una vez que has concluido, tienes que hacer una fase de laboratorio muy importante. Tenemos un grupo también nutrido de estudiantes que proceden de Estados Unidos y conviven con nuestros estudiantes de Málaga, y se generan también dinámicas muy interesantes, ¿no? Desde el Cerro del Villar, varias décadas después, los fenicios se trasladaron a otro lugar de la bahía de Málaga, a salvo de las mareas y las crecidas del río. Fundaron al pie del monte Gibralfaro su enclave definitivo. Malaca sería ya una verdadera ciudad formada por fenicios, indígenas y los descendientes de esa fusión. A Málaga siguen llegando gentes como aquel primer día, hace 3000 años. Una pista la da un ciudadano de entonces, cuyo enterramiento habla de ese cruce de orígenes y culturas que fue y sigue siendo la ciudad. La tumba del guerrero sin duda es uno de los iconos de este museo. No hay nada igual en toda la península ibérica. Esa tumba solamente encuentra una explicación desde una estructura política muy potente. Es un hallazgo que nos habla de lo que fue
Málaga convertida en una ciudad-estado. Y suscita muchísimos enigmas. La tumba es fenicia, de eso no cabe duda. El escarabeo es egipcio, sin duda, y el casco es un casco griego, pero griego del sur de Italia. Entonces, este señor murió aquí, era un señor muy importante, porque la ciudad le hace esa tumba, ese despliegue de tumbas. Lo más probable es que sea un extranjero, y un extranjero militar. ¿Y para qué va a hacer un guerrero de ese tipo en Málaga? Posiblemente colaborar y defender la ciudad con el contrato de sus patrones, que eran, sin duda, la oligarquía fenicia malacitana. Podemos debatir y tirarnos días y días sobre si ese señor es un hoplita griego o si es un fenicio o es un indígena que se viste a la Mediterránea, y nunca acabaríamos, ¿no? Porque hay elementos en todos los sentidos. Yo creo que el mundo, como el mundo antiguo como en la actualidad, es complejo y es sobre todo mestizo. Y ahí es donde viene la posibilidad de incorporar tradiciones que vienen de fuera, hacerlas propias, ¿no? Y generar un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo es Tarteso. El contacto está ahí, y la navegación y los encuentros, ¿no? Lo que ocurre en mundos como Tartesos es que hay unas fusiones de grupos distintos, conexiones de grupos distintos, que están de alguna manera prefigurando todo lo que va a ocurrir después, ¿no? Están abriendo el mundo. El mundo que se abre ahí, que se empieza a abrir ahí, es un mundo que seguirá unido hasta hoy. Y el encuentro entre estos equipos, ¿no? De varias instituciones, que ha sido maravilloso, el encuentro humano, científico, de aprender, de coordinarse. Queremos que todas las generaciones de los estudiantes de la Universidad de Málaga tengan la oportunidad de pasar por el Cerro del Villar. Ahora estamos llegando a los niveles a donde queremos llegar, ¿no? Que interesan más, pero bueno, así habrá muchas ganas y expectativa para el año siguiente.